De esto y de cómo ve el panorama para ambas fuerzas que se miden el 28 de julio en las elecciones presidenciales venezolanas. Vamos a conversar con Jesús Chubo Torrealba, quien es comunicador también, político venezolano, fue el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Chubo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buen día, amiga. De verdad, gracias a ustedes por la oportunidad de conversar con tu audiencia, que sé que va a estar informada. Cuéntanos cómo estás viendo este panorama. Mira, yo lo estoy viendo bien interesante. Al principio, confieso, estaba extremadamente preocupado porque la fortaleza más importante del gobierno era la torpeza de la dirección opositora y la fortaleza más importante de la oposición era el rechazo del candidato del gobierno, es decir, las fortalezas de cada sector no tenían que ver con sus virtudes, no tenían que ver con su gestión, no tenían que ver con sus respectivas ofertas programáticas, sino con los defectos del contrario. Entonces, una competencia definida en esos términos es una competencia de quién es peor, y eso es muy malo para el país. Las cosas han evolucionado, gracias a Dios. Hoy tenemos en el ámbito oficialista a un candidato presidente, saliendo a la calle, pues independientemente de lo que le indican sus estudios, sus propias encuestas, lo que ha palpado en eventos convocados recientemente como el referéndum del 3 de diciembre y luego la movilización en Caracas y finalmente el domingo antepasado, la consulta popular nacional. Pese a esos eventos que tuvieron resultados poco agradables para el oficialismo convocante, sin embargo, el candidato presidente Maduro sale y va. Fíjate, ahí me gustaría detenerme, chico, porque yo no tengo la misma visión que tú, pero quisiera que nos comentaras por qué tú tienes una visión de que, por ejemplo, el referéndum del 3 de diciembre o la consulta popular del pasado 21 de abril no fueron favorables, pero no fueron favorables ¿a quién? ¿A Maduro? Creo que no, cuando digo que no fueron favorables me refiero al impacto de la convocatoria, ¿no? A estas alturas estar discutiendo sobre los 10 millones de votos del referéndum del 3 de diciembre es poco serio cuando ni siquiera el mismo Consejo Nacional Electoral se ha dignado con publicar detallados los resultados de tal consulta, ¿no? Cosa que no suele ocurrir cuando los resultados son en efecto mensurables, manejables, etcétera. La consulta del domingo antepasado, que por cierto, a mí me parece interesante como experimento. Me parece interesante que el Ejecutivo Nacional convoque a la población para opinar sobre temas tan cruciales como la inversión pública en los escenarios comunitarios. A mí me parece muy importante. Claro que, por supuesto, cuando tal consulta se hace a 90 días de unas elecciones nacionales, es obvio el interés electoral de la misma y en consecuencia también es obvio que la respuesta de la gente no haya sido sobre el tema de la consulta, sino sobre el agrado del convocante. Y bueno, se produjo lo que el país, nuevamente como el 3 de diciembre, no lo que el país vio, sino lo que el país no vio exactamente. Pero más allá de ese tema, repito, vemos a un candidato presidente, que sale y que interactúa en espacios comunitarios concretos, sale de Fuerte Tiuna por fin, sale de Miraflores por fin y establece un contacto directo con la población. A mí me parece que eso es valiente, me parece que eso es importante, y yo hago votos porque continúe ese tipo de manifestación pública del candidato del oficialismo. Bueno, pero más allá de que el presidente salga o no salga, el chavismo está en la calle. Lo mismo te puede decir la oposición a propósito del tema de si Edmundo González viaja o no viaja al interior del país. Pero repito, el candidato presidente tiene esta circunstancia que yo no vacilo en felicitar, ¿no? Que salga al encuentro de su electorado, sobre todo de las bases del oficialismo que
han tenido posturas tan críticas recientemente. Y en relación al tema de la oposición, me parece interesantísimo lo que está ocurriendo. O sea, si se hubiese consultado a un experto publicista para definir una oferta electoral de impacto, difícilmente, si se hubiera encargado de esto, se hubiera logrado algo como lo que terminó resultando del complejo proceso de definición de la oferta electoral opositora. Creo que la mezcla, la combinación de eso que es el huracán Machado, movilizando esperanza por un lado, y por otro lado el discurso moderado, apacible, sereno de González Urrutia, la mezcla de ambos elementos es algo extremadamente Ahora, poderoso. ¿tú entiendes qué significa cuando González Urrutia dice que él sigue siendo candidato provisional? Yo entiendo lo que González Urrutia dice cuando dice muchísimas cosas, cuando define la oferta programática, cuando plantea que aquí no debe haber persecución, cuando plantea que aquí debemos entendernos todos los venezolanos, cuando plantea que aquí hay que reinstitucionalizar el país, cuando plantea que la Fuerza Armada Nacional debe retornar al 328 constitucional, cuando plantea que Venezuela debe ubicarse internacionalmente en lo que es la política exterior enfocada en sus intereses nacionales y no en las conveniencias de un proyecto ideológico en particular. Yo entiendo todo eso, porque de todo eso ha hablado y con mucha precisión González Urrutia en relación al tema de si es candidato o no es candidato, tal y cual. Ahí está inscrito y está diciendo y está llamando al voto. Y tiene por otro lado una extraordinaria activista recorriendo el país llamando a votar por él también. Así que ¿tenemos allí alguna dificultad con la comunicación? Estamos conversando con Jesús Chuo Torrealba, un político venezolano, comunicador también, exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Ya recuperamos el audio. Si te escuchamos, Chuo, disculpa la dificultad. No te preocupes, Esther. Te decía que lo que me parece relevante en este momento es que ya por fin ambas formaciones están tratando de promover lo positivo de su mensaje y no simplemente especulando con las debilidades del adversario. Bueno, ahí coincido contigo, me parece bien positivo eso. Eso me parece positivo para el país. Ojalá además que esto siga produciéndose en el marco de una muy importante tendencia a la participación. Todo parece indicar que el escenario de participación no va a ser el del 2018, sino va a ser el del 2015, es decir, una amplia participación ciudadana. Antes de entrar en el tema de la participación, que a mí me gustaría que también nos comentaras tus valoraciones sobre algunos aspectos. Yo quisiera que sopesaras el tema de que, bueno, sí, González Urrutia es un candidato de un acuerdo de algunas organizaciones de la oposición, pero hay otros candidatos que siguen allí en la batalla y que también lograron los apoyos de otras organizaciones políticas. Ahí está Luis Eduardo Martínez, ahí está Antonio Ecarri, ahí entiendo que sigue Claudio Fermín en la carrera, también Bertucci. Es decir, ahí hay un abanico. Tienes toda la razón, Esther. Este no es un escenario donde estén presentes únicamente dos opciones. En el campo del oficialismo sabemos que hay expresiones de la izquierda no madurista que han tenido severos problemas, han sido perseguidos, han sido invadidas o tomadas judicialmente las direcciones de sus partidos. Está el caso reciente y ciertamente sorprendente de lo ocurrido con el Partido Comunista. Hay toda esa situación, digamos, con todo lo que tiene que ver con las opciones de la izquierda no madurista. Y por otro lado están estas otras opciones en el ámbito, digamos, no oficialista. Pero creo que, lo dicen algunas tendencias. Ya se están empezando a realizar, digamos, las primeras encuestas post designación de González Urrutia como candidato. Creo que va a operar acá de manera clara la economía del voto.
creo que va a ocurrir algo similar a lo que pasó, por ejemplo, en Barinas. En Barinas había 5 candidatos presuntamente opositores, supuestamente opositores, pero la eran opositores y creo que lo siguen siendo. Pero la ciudadanía supo ubicar con cuál candidato era que efectivamente era posible derrotar a una fuerza que históricamente había manejado el Estado a lo largo de casi un cuarto de siglo. Bueno, y la gente no se equivocó. Creo que en el ámbito nacional va a ocurrir algo similar. Oye, deberías preguntarle ahorita a los barineses si creen que se equivocaron o no con el actual gobernador. Bueno, habría que preguntar ciertamente, pero creo que queda demasiado claro que una hegemonía como la ejercida por el PSUV a lo largo de casi un cuarto de siglo en ese estado y una campaña como la que hicieron, donde, bueno, la oposición repartía papelitos y el oficialismo repartía electrodomésticos, sin embargo, tuvo un resultado claro. Yo creo que todos debemos aprender. Todos tenemos que aprender de las lecciones de la vida. O sea, y de la política, porque la política venezolana no deja de sorprender. Aquí, como dice un amigo mío, no puede ir al baño porque lo tubean. Tal cual, o sea, por ejemplo, la oposición, los sectores muy importantes de la oposición tienen que entender, por ejemplo, esto que está ocurriendo hoy. El presidente de la encuestadora Pronóstico hace un análisis interesante del tema de la participación electoral y llega a la conclusión. Que es el otro aspecto que quería conversar contigo. ¿Cómo estás viendo el tema de la participación? Tú me dices que que el escenario de este año puede acercarse al escenario del 2015. Sin embargo, fíjate, hay un detalle que a mí me llamó la atención. A pesar de los llamados que todos los actores políticos hicieron para la inscripción de nuevos votantes en el registro electoral permanente, yo lo repito cada vez que hablo de este tema, el registro electoral se llama permanente porque es permanente, de hecho sigue abierto. Ahora, si usted se inscribe hoy, ya no va a votar en las elecciones del próximo 28 de julio porque se hace un corte para preparar lo que es el padrón electoral, los cuadernos de votación, etcétera, que va para el 28 de julio. Pero a ese corte, muchos sectores de la oposición estimaron que estaban entre 2,5 millones, 3 millones los nuevos votantes, sin hablar de quienes actualizan o hacen cambio de residencia. Y de esos 2,5 millones, 3 millones, se registraron apenas 600,000. Sí, eso es así, tú tienes toda la razón, esa es la data. Por supuesto, se puede ubicar eso en un contexto que permite entenderlo con más precisión. En esta oportunidad no hubo campaña institucional promoviendo la inscripción. En este proceso, durante muchísimo tiempo funcionó el absurdo de que había un punto de inscripción por estado. Después se establecieron puntos que eran fantasmales o casi clandestinos porque se anunciaban y desaparecían. En todo caso, no hubo pues un esfuerzo institucional por incrementar la participación, pero la data más reciente en torno a este tema la tenemos de ayer domingo. Ayer domingo, la gente de Datincorp, la empresa presidida por Jesús Seguías, hizo una investigación en caliente sobre precisamente la participación, con un total de 1.200 entrevistas en el país. Y el resultado de esa investigación en caliente es que más del 75%, el 75.8 creo, manifestó estar muy seguro de ir a votar. Otro porcentaje manifestó no estar totalmente seguro de ir a votar, pero el porcentaje que dijo estar totalmente seguro de no votar es ínfimo. Creo que es una buena señal. Es una buena señal para todos los actores políticos. Por supuesto, para la calidad de la democracia. Yo creo que eso es importante. Decía otro encuestador, el señor Francisco Bello, presidente de Pronóstico, hace un análisis no de la data de Datincorp, sino de sus propias investigaciones y llega a la conclusión de que con una participación superior al 50%, es muy probable la victoria de González Urrutia, en tanto que con una participación inferior al 50% es muy probable que la fuerza del aparato del PSUV y de su
del trinomio gobierno-estado-partido, convierta lo que es la primera minoría en una mayoría artificial, y entonces se pueda dar la victoria de Maduro en un escenario de baja participación. Sin embargo, todo ahorita parece indicar que la participación va a ser muy alta, de tal manera que parece claro en este momento, a 90 días de las elecciones, cuál es el escenario más probable. Por eso saludo que incluso frente a este escenario, el candidato oficialista haya optado por salir a la calle, por hacer contacto con sus electores, promover lo que es su oferta electoral. Ojalá que ese sea el camino, y no el otro que hemos visto, ¿no? Esto de que por donde pasa la señora Machado, la lideresa Machado, y hace una movilización extraordinaria, entonces después pasa el SEBIN deteniendo a los activistas que organizaron, que convocaron, que promovieron esa manifestación. O sea, ese tipo de cosas revela o una inconsistencia tremenda en lo que es el planteamiento político del sector oficialista, o peor aún, severas contradicciones internas entre gente que dentro del gobierno quiere apostar a resolver en democracia los conflictos de los venezolanos, y gente que sigue haciendo uso de la herramienta administrativa, de la herramienta judicial o de la herramienta policial para resolver problemas que son políticos, sociales y económicos. Bueno, más allá de esas valoraciones, Chuo, en general, tu valoración en este momento del desarrollo del proceso electoral, miras al 28 de julio. Mi valoración es que todos debemos hacer un esfuerzo desmesurado por construir el mejor 29 de julio posible. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que todos sabemos que vamos a seguir conviviendo en un mismo país. Así es. Sea cual sea el resultado del 28 de julio. Yo creo que con muy pocas excepciones todos vamos a amanecer aquí en Venezuela el 29 de julio. Así es. Y tú y yo vamos a trabajar seguramente. Y exactamente, vamos a estar trasnochados y trabajando. Así es. Ahora bien, eso significa en términos muy concretos lo siguiente: un escenario hipotético. Pierde el candidato presidente, pierde el señor Maduro. Bueno, si ese es el resultado, aquí hay que entender que el chavismo es una fuerza política y social demasiado importante aún en un escenario perdedor, y que construir gobernabilidad en Venezuela pasa por establecer un conjunto de acuerdos postelectorales que garanticen al que entre al gobierno que va a haber gobernabilidad, y al que salga del gobierno que no va a haber retaliación. Eso es demasiado importante. Y ojo, esto no es ni una concesión al que pierda, ni una carantoña al que gane. No. Esto es un compromiso que debe establecerse de cara al país y para beneficio del país. ¿Y si gana Nicolás Maduro? Si gana Nicolás Maduro, es demasiado importante también que aquí se establezcan unas normas, repito, de garantías postelectorales para todos los actores. O sea, por ejemplo, esto que te estoy diciendo, que no es mentira, pues acaba de darse la gran manifestación con la señora Machado en Turén, y cuando sale la señora Machado de Turén, llega el SEBIN y se lleva 3 activistas fundamentales. O sea, eso no puede ser, ¿vale? Eso no puede ser. Hay que tener muy claro que si por casualidad llegase a ocurrir, ¿no?, que se dé un escenario donde gane el señor Maduro Moros, de todas maneras un sector demasiado grande del país ha manifestado que tiene severos cuestionamientos, no solamente a su gestión, que ya es bastante decir, sino a su enfoque, a su manera de concebir la relación Estado, gobierno, sociedad, y que es necesario introducir correctivos, no porque la oposición lo pida, sino porque lo determina la vida y el análisis desapasionado de lo que está ocurriendo. El mismo Maduro se le ha pasado diciendo que es necesario introducir no una, sino por lo menos 7 transformaciones después de tener casi 25 años en el poder. Entonces, repito, todos tenemos que hacer un esfuerzo muy importante por construir un 29 de julio y más allá, ¿no?, donde la construcción de prosperidad de nuestro país sea sostenible, y que la competencia política se dé en base a quién puede hacerlo mejor, quién puede mejorar la situación, quién puede optimizar la calidad de vida del venezolano
y no este asunto de la mutua negación y del mutuo desconocimiento. Y Chugo, siempre es un gusto conversar contigo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Aquí siempre estaremos abiertos a conversar en los mejores términos, además. Esther, con muchísimo respeto siempre. Gran abrazo, muchas gracias. Era Jesús Chugo Torrealba, comunicador, político venezolano, ex secretario ejecutivo de la otrora Mesa de la Unidad Democrática, por cierto, cuya tarjeta es la tarjeta que inscribió al señor González Urrutia. Aprovechamos estos